Tite Tlaxpaloa, Nican Bunco, Xochimilco, Ininquipaleuia, Ibi, México, Nican Amoxcalco, Tiquin Nonochilia, Telpocatzitzin, Oquichpiltzitzin, Sihuapiltzitzin, Ma Nican, Tlaixmatican, Ma Tlaixmatican, Nican. Saludamos aquí desde el Bunco Xochimilco con apoyo de IBI México. Invitamos a los niños, a las niñas, a los jóvenes para que vengan aquí a conocer, aquí donde estamos haciendo este trabajo sobre la lengua náhuatl, que pues no se puede abarcar todo, pero por lo menos estamos trabajando en los parajes y algunas toponimias, nombres de pueblos y nombres de parajes de los pueblos. Y pues ahora vamos a trabajar precisamente, si están viendo bien la imagen, las imágenes aquí, pues vamos a trabajar precisamente sobre un símbolo. Como estamos diciendo, vamos a ir hacia la palabra mexico y aquí ya estamos precisamente muy cerca de empezar con el símbolo que representa Tenochtitlan, pero antes vamos a hablar del águila y también vamos a hablar precisamente de cómo los mexicas, en cuanto iban acercándose hacia donde finalmente escogieron el islote que pusieron Mexico Tenochtitlan, cuando iban acercándose nombraron varias cosas, muchas cosas que iban viendo, por ejemplo, los tules, los carrizos, y fueron identificando también, diciendo de alguna manera lo que había, o sea, había serpientes, había peces, ¿verdad? Hasta la fecha, hasta estas fechas, también precisamente podemos ver en los canales, en las lagunas, en Xochimilco, en Tláhuac, que hay muchos peces. Pues ellos vieron peces y pusieron también, en parte, nombraron pues de alguna manera. Y vamos a ver precisamente algo del águila. Esperemos que sí se vaya entendiendo, que pudiéramos explicar esto que digamos está en la memoria de los mexicanos, el águila, que hoy en día nos representa en el escudo, aunque un poco modificado, pero quiero comentarles que esa imagen que ven ahí está tomada de una piedra que se llama la silla de Moctezuma o la piedra de la guerra sagrada, y está en el Museo de Antropología, en la Sala Mexica. De ahí tomamos esa imagen y la hemos coloreado un poco para ayudarnos, porque hay unos textos en náhuatl, que es la Crónica Mexicayotl de Alvarado Tezosomoc, donde habla precisamente de la fundación de Tenochtitlan, y entonces ahí vienen textos en náhuatl y viene explicando cómo los mexicas van acercándose, cómo van nombrando algunas cosas, identificando, van llegando a ese islote donde finalmente es Mexico Tenochtitlan. Pero pues está escrito ya con alfabeto, pero lo interesante de esto es que aquí el águila, retomando el águila que ya está en nuestro escudo ahora y que decimos nos representa, pues aquí los mexicas precisamente traen, digamos, esta idea del águila como un símbolo muy importante, porque bueno, retomemos un poco de la historia. Generalmente en la escuela nos enseñan que ya en español nos dicen es que los mexicas venían caminando y tenían la idea de que donde apareciera un águila sobre un nopal, y se dice así, devorando una serpiente, ahí sería la ciudad, su ciudad, ahí se detendrían, ¿verdad? Pues eso nos lo cuentan ya en español. Pero ¿qué dicen los textos en náhuatl? Hay unos textos donde hablan que un sacerdote, cuando parten del norte, dice: yo los iré guiando, me iré apareciendo como águila blanca. Por eso dejamos aquí en blanco el águila,
para ayudarnos un poco. Entonces, ¿qué podemos entender de ese sacerdote que dice, me iré apareciendo como águila blanca, me iré apareciendo? Y cuando ya no vuele, en una aparición, cuando ya no vuele, ahí será la ciudad. Así dice en parte en náhuatl y español. En la crónica mexicayo se explica mucho de cómo ven el águila los mexicas, cómo encuentran una cueva también, cómo encuentran agua en ese islote. Pero bueno, retomando el águila, a mi parecer el águila es un nahual, es el nahual de un sacerdote porque dice, yo me iré apareciendo, me iré apareciendo. Entonces, él viene apareciendo, el nahual del sacerdote, como águila blanca. Cuando llega aquí, a este valle, digamos, es la señal cuando se posa sobre el nopal. Pero para muchos investigadores, pues, el águila representa el sol, es el sol porque vuela muy alto. También representa el cielo, pero también representa lo guerrero, ¿no? La valentía. Pero, ¿qué dice la tradición oral de un águila, del águila, entre los pueblos nahuas todavía? Pues una de las cosas que encontré, se dice que cuando un niño nace y tiene dos remolinos aquí en la cabeza, como espirales, que algunos de las mamás, los papás lo han visto muy bien, o los hermanos mayores a los más pequeños, se dice que ese niño, su símbolo es águila. O sea, como su nahual es águila. Su animal representativo es el águila, de ese niño. Pero si tiene dos remolinos. Mi amigo, hace como 20 años o más, Ricardo Ticochco, de Tlaltipanco, Puebla, me comentaba eso, que decían en su pueblo de eso de los niños, pero que ese niño también, dicen, que se encontraban con esos dos remolinos o dos tonales. En la Huasteca también se le dice Omecuayolot, como si dijéramos, tiene dos corazones en la cabeza, pero también se les dice Ome tonali, dos tonales, como que eso es a partir del sol. Pero esos niños, decía Ticochco, nacen en tiempo de mucho sol. Más o menos estas fechas para adelante, digamos, marzo, abril, mayo, y bueno, en tiempos de mucho sol, según esto. Y que esos niños podían ser, también dijo mi amigo Ticochco, Ricardo Ticochco de Tlaltipanco, Puebla, dijo, pero esos niños también decían que podían ser sabios si se les ayudaba, si se les encauzaba. Entonces, eso que dijo el amigo Ticochco es muy interesante porque precisamente de los pueblos nahuas, no solo los antiguos, sino todavía hoy se comenta, así se dice, aunque ya no es tan fácil identificarlo, que un niño cuando nace o niña tiene un compañero, un animalito. Bueno, en la Huasteca lo que yo poco escuché es que un niño o niña puede ser venado, su nahual, su compañero ¿sí? Su animal compañero puede ser venado si nace o nacía cuando está así como ahorita mucho sol, y de repente llueve y sin que se apague, sin que se nuble, que es una lluvia muy bonita, muy rica, ¿no? Entonces decían, sobre todo en la casa decían, es cuando nace el venado, en esas fechas. Pero si nace un niño o niña en esa fecha, pues es venado. Así decían. Ajá. Pero también, eso lo quiero explicar, decir, también es cierto que en mi pueblo se decía que si un papá o una familia quería que su niño tuviera como un acercamiento, unas características más bien como de un animalito, debía de arrimarle algo a su cuerpo. Yo lo vi todavía, el ponerle un colmillito de felino, digamos de gato montés, a los niños. Y entonces yo lo vi de un pequeño, unos
les ponían aquí un colmillito de felino y luego buscaban que lo chupara y decían que eso para que se hicieran sus dientes fuertes. Pero también escuché de que si un niño se enfermaba y por ejemplo nosotros para curarnos pues tomamos alguna cosa de un animalito, algo nos puede dar la medicina, una hierbita, una comida incluso, algo de comer pues. Entonces decían, bueno, hay que cuidar también que si este niño está enfermo, es un niño como se está formando apenas va para arriba, va a crecer. Hay que pensar muy bien si le vamos a curar con un tlacuache o con una comida de tlacuache o algo de tlacuache, porque si se le da a ese niño, se le da el tlacuache a comer con tal de que se cure, digamos algo de un tamal, un caldo, algo del tlacuache, va a tomar las características de ese tlacuachito. Claro, se va a hacer fuerte y todo, se va a sanar y todo, pero hay que cuidar. Así dice la tradición oral. Hay que cuidar eso. Si hay otra alternativa, otra forma de curarlo, pues vamos a curarlo. No arrimarle el tlacuache. Luego, porque nosotros tenemos un verbo que se llama magua. Decían quimaguas, tlacuatzen, quimaguas. Lo va a contagiar de su personalidad. ¿Quieres que tu hijo sea como un tlacuache? Así se hablaba, así se decía. ¿Quieres que tu hijo sea buen corredor? Decían los papás, arrímale o dale las patitas del chachalaco, la chachalaca, porque la chachalaca es buena corredora. Y así, ¿no? Así otras cosas. En este caso, el colmillito que le ponían del gato montés, si lo chupaba el niño, pues decían que, que iban a ser fuertes sus dientes, ¿no? Sus dientitos. Y alguna ocasión, un compañero jugando el fútbol en la escuela, le decían, oye, ¿y por qué tienes las piernas tan fuertes? ¿Por qué eres tan fuerte? Le decía otro compañero. Ya en español lo escuché, pero eran de familia nahua. Y él le dijo, es que me echaron grasa de león. Él dijo león, ¿verdad? Pero no era león, sino grasa de un felino. Y él, digamos que él estaba cierto de eso, digamos. Él decía, es que yo estoy fuerte porque me pusieron esa grasa. En ese sentido, digamos, es que nosotros todavía en muchos pueblos, digamos que nos relacionamos con los animalitos. Los animalitos nos pueden contagiar de su personalidad como algo medicinal o algo que los papás deciden y dicen, vamos a arrimarle esto a nuestro hijo, queremos que sea buen corredor, queremos que sea fuerte, queremos que sean fuertes sus dientes, queremos así lo creíamos. A mí me parece esto, como otros pueblos, es algo interesante, algo importante, porque finalmente yo lo que entiendo y veo es que nos inspiramos precisamente en muchos animales hasta la fecha. ¿Por qué hay equipos hoy en día, jaguares, pumas, águilas, ¿no? Bueno, sin hacer comercial, pero cholos, ¿no? Porque son animalitos interesantes, muy simbólicos. Estamos nosotros, convivimos, o sea, nos lo tomamos ese símbolo, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué no hay un equipo que se llame Gallinas? ¿Verdad? Aquí en México. Pues no, ¿verdad? No queremos que sea algo fuerte, que tenga garra, que sea valiente, que sea muy simbólico, que nos ayude, digamos, a nuestro ser, a nuestro espíritu, a, a, a ser fuertes, a sobreponernos, a contagiarnos, a contagiar el ánimo, ¿no? Contagiar esa valentía en el águila, en el jaguar, en el puma, para enfrentar al otro equipo, ¿verdad? Al enemigo. Pues los antiguos estaban más apegados a la naturaleza y mucho de eso tenían. Aquí es donde debo comentar también una frase que alguna vez pusimos en un librito que hicimos como un libro para colorear para niños.
con frases en náhuatl, porque lo encontramos en un libro. Los pueblos del norte, los navajo, tienen una frase, dicen: los hombres deberíamos observar un animal y después actuar como él. Eso es muy interesante. Yo creo que lo tenemos muchos pueblos, ¿no? No solo aquí, sino de otras partes del mundo. Porque el águila no solo es muy simbólica aquí, muy representativa aquí en México de los mexicanos, sino también me parece que los romanos también tenían un símbolo con águila, los romanos, los alemanes, ahora los estadounidenses, ¿verdad? Y seguramente muchos otros pueblos han utilizado el águila porque las águilas están en todo el mundo, ¿no? Entonces, este pueblo venía, digamos, inspirándose en el águila y jaguar. Quiero retomar lo que dijo el sacerdote, creo, me parece mejor que dijo, es: yo los iré guiando, me iré apareciendo como águila blanca. Pero hay otra frase donde dice: iremos con la cual, me parece que es en el libro que se llama el Códice Oban, y dice: iremos a conquistar otras tierras, pero iremos con la cualidad águila, con la cualidad jaguar. Interesante, la cualidad águila me parece que está ahí. Y aquí está, en esta primera lámina del Códice Mendocino, está precisamente aquí también el águila. Y se reconoce, se ve ahí que es un águila real, ¿verdad? Como especie, es un águila real, de color café. Aunque el sacerdote dice: Iztacuautli, me iré apareciendo como águila blanca, porque a mí me parece que es su nahual de él. No es que un águila de verdad viniera guiando, sino el sacerdote que se reconocía como águila, o su nahual era el águila, ¿verdad? Seguramente así le habrían dicho sus padres, o los sacerdotes, otros sacerdotes, ¿sí? Pero él, su nahual era águila. Entonces, me parece que si su nahual era águila, pero no era águila, un águila exactamente real, sino su nahual. Viene guiando, viene guiando, viene guiando. Pero también en otro códice, que es el Códice Boturini, hay un momento en que aparece un águila volando y entrega armas, creo que flechas y arco, a los mexicas. Eso también es interesante. Eso es algo muy simbólico. Podríamos creer que un águila de repente aparece y nos da flechas y arco. Posiblemente sea algo simbólico, ¿no? Posiblemente un sacerdote o sacerdotes entregan a los mexicas armas, ¿verdad? Pero aquí es donde también es importante, como decimos, ¿qué hay entre los pueblos nahuas, digamos, en esta ruta en que vienen los mexicas? Allá, ¿qué hay de tradición oral sobre el águila? Una, el águila, del águila todavía se comenta hoy en día en estas partes. Trabajando en un pueblo que está cerca de Cacahuatenco, me decía un amigo, veníamos hacia acá, hacia la Ciudad de México ya, pero hay unos cerros por ahí que están como si hubieran sido recortados así muy derecho, de arriba, muy planos, como mesas, ¿no? Y íbamos por ahí, ya veníamos por ahí cerca, y entonces de repente nos dice: ahí se detuvo un águila grande, llegó y extendió sus alas ahí en este lugar, dijo él. Y en otros relatos dicen que precisamente el águila lo que hace con los pueblos, pues viene el águila también, o sea, viene guiando, es extender sus alas para medir el terreno, la tierra. Si cabían sus águilas, dice el mito, ahí se podían quedar. Si no cabían, debían de seguir. Y los otomís, pueblos que también hay por allá, que son muy cercanos a los nahuas, no sabemos
porque aunque las lenguas son un poco diferentes, pero sobre todo en la zona donde conviven familias otomís y nahuas, la tradición es muy parecida. Se hacen trabajos en conjunto con los otomís, una parte de la Huasteca, danzas, rituales, fiestas, mucho de la comunidad se parece mucho. Y entonces, esto que me cuenta es un amigo otomí, no recuerdo bien, no recuerdo su nombre, pero sí recuerdo que hacía rituales muy joven. Pero después leí en un libro que hablaba de los otomís, y no recuerdo la zona, si es del Estado de México o de Hidalgo, porque los otomís también están en muchos lugares. En este libro pequeño donde venían varios relatos de varios pueblos, en un relato otomí decía más o menos esto. Antes, nuestros antepasados fundaban sus pueblos donde hubiera el nido de un águila. Eso me parece muy, muy simbólico. Acercarse a donde está el águila. Pero las águilas no hacen sus nidos en cualquier lugar. O las hacen en un árbol muy alto, o las hacen en peñascos, en la roca, en los peñascos. Pues precisamente esta águila que ven aquí, el mito dice que había un texcali, o sea, un peñasco. O sea, en el islote donde llegan los mexicas, había un peñasco. Tenía también ese peñasco una cueva. Y por eso le llaman, ahí donde llegan, también Ostotempan, en la orilla de la cueva. Y se entiende que el águila, su nido estaba al pie del nopal, su nido. Pero se alimentaba, cuando cazaba algo y todo eso, sobre el nopal. Por eso entonces, una de las nombres que ponen a Mexico Tenochtitlan, Cuautli, aquí esperemos que quepa, Itlacuayan. Qué bonito nombre, Cuautli Itlacuayan. Quiere decir, Yan, dijimos que cuando hay verbo, Yan es un lugar, indica lugar, pero donde hay una acción, en este caso el verbo es cua, ¿verdad? Tlacua come algo, pero aquí lo que dice es Itlacuayan, su comedero del águila. Los mexicas entonces nombraron aquí el comedero del águila. ¿Por qué nombraron así? Ellos que eran muy descriptivos, porque se dice en el texto en náhuatl, en la crónica mexicayot, que al pie del nopal estaba ahí el nido, pero a la vez allí había cabezas de pájaros, plumas de diferentes pájaros, patas de pájaros, pues sus presas que lograba cazar y a lo mejor a más cosas, ¿no? Pero así se dice, cabezas de pájaros, patas de pájaros, plumas distintas, huesos, había ahí en ese nido que estaba al pie del nopal, pero el nopal había crecido en una piedra y el águila se alimentaba ahí arriba y se dice que también algunas cosas, huesos, también caían adentro de una cueva, de esa cueva que se dice Ostotl, pero no está la palabra exactamente Ostotl en el libro La Crónica Mexicayot, que está en náhuatl y español, sino que dice Ostotempan. O sea, Ostotempan, que ahí en Ostotempan, ahí empezaron a estar, ahí a trabajar para hacer un primer adoratorio a Huitzilopochtli. Digamos, una deidad importante, un símbolo importante, que también merece pues que lo estudiemos, lo trabajemos y platiquemos de ello. Ajá, porque lo otro que aparece es que Huitzilopochtli es el que viene guiando, ¿verdad? Es posible que ese sacerdote haya sido Huitzilopochtli, pero bueno, hubo otro sacerdote, pero tendríamos que ver esto de Huitzilopochtli, porque una cosa es que sea un sacerdote, otra cosa que Huitzilopochtli también se dice, el mito dice que venían cargando sus huesos, ¿verdad? Un envoltorio, ¿verdad?
desde Chicomostoc y que lo consultaban los sacerdotes como si fuera un oráculo y él les daba respuestas. Muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, eso tendríamos que platicarlo un poco más, pero aquí el águila entonces ya ahí se posa, ahí está representada. ¿Qué significa entonces una parte que está para nombrar para el hecho de que está allá el águila? El comedero del águila, así dicen, o sea, Mexico Tenochtitlan lo nombran también así, ante, digamos, como algo muy significativo también, el comedero del águila. Eso es Mexico Tenochtitlan, el comedero del águila. Pero ¿qué creen? También aparece, aunque no aparece mucho en los, no aparece mucho en los códices, aquí no aparece, por ejemplo, también le dicen así, como son muy descriptivos los, los antiguos, aquí está, perdón, me equivoqué aquí de palabra, como son muy descriptivos, también dicen que Mexico Tenochtitlan es Michin y Patlanian, casi como Michin y Patlaniyan, pero como hay I, Patlani es el Patlani, perdón, es Patlani y Patlanian, porque ya tiene I, se ocupa esa I, no se pone Yan, pero es lo mismo, es Yan, ¿verdad? Pero es Michin y Patlanian, decían que también era Mexico Tenochtitlan, o sea, estaban describiendo lo que había alrededor, digamos, algo más que había, porque ya lo hemos visto que eran muy descriptivos. Entonces Michin y Patlanian se refería a lugar donde vuela el pez, muy metafórico, ¿verdad? Donde vuela el pez. ¿Qué nos estaban diciendo? Pues que había muchos peces, ¿verdad? Seguramente saltaban, ¿verdad? Saltaban de tantos, o sea, así saltan, todavía podemos verlos, ¿no? En los ríos, en las lagunas, en el mar, pero lo ponen así, lo nombran así también. Mexico Tenochtitlan es Michinipatlanía, donde vuela el pez, o sea, porque era un islote y alrededor había mucha agua. Entonces, Mexico Tenochtitlan es el comedero del águila, es donde vuela el pez. Eso es muy interesante, ¿no? Claro que ahí no están los peces, pero en los textos en náhuatl, en la crónica Mexicayos, sí habla de esto que estoy poniendo, esto de el comedero del águila, donde vuela el pez o donde vuelan los peces, ¿verdad? No, no solo un pez. Pero también hay otra cosa. Debo borrar aquí para poner, porque también dicen que Mexico Tenochtitlan es Cowat y Somocayan. Cowat y Somocayan. No sabemos si de aquí tomaron para el escudo que hoy tenemos, porque sí se habla de serpiente o serpientes. Cowat y Somocayan significa, otra vez Yan, Somoca, lo traducen en la crónica mexicayo como donde sí, el lugar de silbar de la serpiente, donde silba la serpiente. Pero ya hay discusión ahí, porque hay alguien que traduce donde la serpiente es destrozada. Pero si ustedes lo ven, no puede ser la idea esta de destrozada, porque esta I es su de él, o sea, su lugar de silbar, su lugar de comer. No es que se destroce, porque este es su de él. Aquí está, se parece, ¿verdad? Por eso también no estaríamos de acuerdo en que sea el lugar de destrozar de la serpiente, pero ya hay discusión ahí en este libro porque han trabajado a otras personas, otros investigadores, traductores, ¿no? Entonces también así dicen, ¿qué es lo que debemos entender con Cowart y Somocayan? Que también había muchas serpientes, había muchos peces, eso están diciendo, pero
Esto no lo voy a escribir porque no recuerdo bien cómo estaba escrito, pero sí se lo voy a decir. Algo cercano como Tolin y Cuecuetlacayan, o sea, como donde los tules se ondulan. Eso ya lo vi en otro libro, no en la Crónica Mexicayos, pero cuando hablan de México dicen donde los tules se ondulan. Eso tiene sentido porque precisamente aquí en este códice mendocino, en esta representación, sí aparecen los tules. Ajá. Ese es carrizo. Aquí aparecen tules, tules, carrizo, tules. ¿Qué están diciendo aquí? Que escribiendo, representando lo que había ahí, ¿verdad? Y cómo representan que hay, para mí, que representan como la piedra, a ver si lo ven aquí bien, ojalá se alcance a ver, cómo está representada la piedra, es interesante cómo está representada. Por eso a mí me parece que es importante lo que dice en la Crónica Mexicayos, que encontraron un texcal, o sea, un peñol. Ese tiene sentido porque ahí creció el nopal, también estaba el nopal en la orilla de la cueva, ahí comía el águila, lo que comía, dice en la Crónica Mexicana, caía un poco, también caían cosas, los restos de comida adentro de la cueva. Entonces, muy, muy simbólico, llegan los mexicas y hacen sus primeras casas junto al nido del águila. Por, en parte, esto que dijimos ya, porque ellos ya vienen caminando, como les dice su sacerdote, con la cualidad águila, con la cualidad jaguar. A mí me parece aquí también, aquí están Cuaupan, se llama Cuaupan este personaje, aunque también puede ser que no represente exactamente su nombre. Bueno, Cuaupan también se refiere a bandera de águila. Claro, lo completo es Cuaupantli. Si estuviera el Pantli solo, sería Cuaupantli. Pero como está como a manera de representar un antropónimo, o sea, un nombre de una persona, Cuaupan. Generalmente se quita también Tli para ocupar el nombre de una persona, para usarlo como para nombrar una persona, entonces Cuaupan. Así. ¿Por qué decimos eso también? Aquí aparece otro personaje, pero tiene una bandera de Ocelot, ¿verdad? Aquí se ve que es de piel de Ocelot. Entonces aquí está esta idea también que hemos platicado del jaguar y del águila. Aunque aquí dice en su video de Tlacuilo el doctor Galarza desde hace ya mucho tiempo que se equivocó el Tlacuilo y le puso en el personaje a Casitli. Lo notaron así, pues tenía un equipo, lo notaron así, pero entonces pertenece a Ocelopan y este es Cuaupan. Ahí está el águila, ahí está el jaguar, pero también como algo muy importante, si pueden, cuando vayan, por ejemplo, al Templo Mayor, donde está la casa de las águilas, digamos de oriente así, está la casa de las águilas, hacia acá hay una calle muy transitada, enfrente antes había una especie de como de entrada y una escalera de metal que daba a una base de una pirámide. Ahora creo que se lo están modificando, pero arriba había un jaguar enorme, un jaguar vasija, o sea, su parte de la espalda era una vasija, y es una vasija, y al lado un águila enorme, pero vasija también, de piedra. Ahí está también otra vez el águila, y luego enfrente, digamos enfrente de eso, de ya cruzando así, ya entrando para el Templo Mayor, la casa de las águilas. Y seguramente estaba por ahí la casa de los jaguares.
pero por lo menos la Casa de las Águilas sí se identifica ahí, se puede visitar, se puede ver. Eso está diciendo mucho ya en el florecimiento de la cultura mexica. eh, pues ahí está simbolizando mucho el águila representado ahí, ¿no? Casa de los guerreros águila. Ahí está en la escultura. Ahí está todavía en nuestro escudo, ¿verdad? Sigue significando mucho para nosotros. Pero precisamente yo creo que por eso debemos trabajar sobre esto, porque podía, digamos, por lo menos así lo digo yo, para algunos, digamos, podía reforzarnos la identidad, porque finalmente el águila nos representa a todos los mexicanos. Ahora, ¿por qué no ir hacia ese símbolo y ver qué más hay, ¿no? O sea, incluso como un símbolo universal, ¿verdad? Sí. Entonces, el águila ya está ahí, ya trajo al pueblo mexica. ¿Qué es lo que encuentran? Ah, eso es importante. Antes de encontrar el águila, los mexicas no fue lo primero que vieron, el águila. Dice la crónica mexica en náhuatl y español. Se dice que encontraron una cueva, y en esa cueva había dos manantiales. Pero cuando vieron esos manantiales, decían que había una cueva más pequeña adentro y otra otra también casi del mismo tamaño, y que salía agua de un manantial azul y de otro de color guacamaya, que yo entiendo que era como entre naranja roja, no verde. Eso es lo que yo entiendo, ¿eh? Porque se representa, ya más adelante lo veremos, con rojo y azul, y que esas dos aguas se salían de esos manantiales, de esa cueva. No sabemos qué tanto corría, pero siempre, como otros dicen, debió ser un espectáculo visual muy bonito, muy interesante, que salía el agua y se entrelazaba en un arroyito y daba al lago. No sabemos qué tanto corría. Cuando vieron eso los mexicas, eso fue lo primero que vieron antes del águila, lloraron, lloraron, se emocionaron, porque fue algo como muy portentoso, muy sorprendente encontrar. Imagínense, hasta hoy nos pasaría, ¿no? Si encontráramos, si hubiera algún lugar donde hubiera agua caliente y fría y de cierto color, si no lo conociéramos, qué bonito, porque en un solo lugar de un terreno así, sale agua caliente aquí, sale agua fría allá. Y luego limpio, hoy nos costaría trabajo concebir un manantial por aquí que estuviera limpio, ¿verdad? Pero eso se dice que lo vieron. Yo creo un poco en eso, creo algo en eso, de que sí vieron, para mí, que sí vieron los manantiales. ¿Por qué les digo esto? Para mí, pues eran muy descriptivos, ¿verdad? Eran muy descriptivos. ¿Por qué creo en que sí había ese manantial? Como vimos hacia atrás, los pueblos más antiguos que no tenían un sistema de agua, o sea, las tuberías que hoy tenemos, toda la tecnología para traernos el agua desde muy lejos, ellos no lo tenían, ni lo tenían los toltecas, ni los mayas, así. Claro, también hacían acueductos, pero en muchas ciudades grandes se acercaban a donde había manantiales, donde había agua, donde había ríos, donde había lagunas o mares, no para traer el agua hacia la ciudad, hacia el pueblo, sino al revés, llevar al pueblo allá para que se facilitara, digamos, más el acarreo, el lavar la ropa, para la comida. Eh, pues es una primera necesidad el agua, ¿no? Así como un poco lo vimos en las lecciones pasadas, en la primera,
yo sí creo que hayan encontrado esos manantiales y para mí están representados allá justamente en el pico del águila. Para mí es ahí donde está representado. Justamente lo que yo quería preguntar es que habían dicho que era un águila, ¿no? Y entonces, ¿por qué se ha representado de esa forma y con esos colores? Bueno, en piedra, o sea, esta águila la pusimos blanca porque por este mito de que un sacerdote dice me iré apareciendo como águila blanca. Para ayudarnos un poco para entender, lo dejamos en blanco, pero entendemos que esa águila Iztacuautli corresponde, digamos, al nahual de un sacerdote, pero a la vez ese nahual de ese sacerdote no es cualquier águila, sino es un águila real. Porque en México hay un águila también que se llama Iztacuautli y a veces se puede uno confundir, pero es el quebrantahuesos. Hasta hay un libro por ahí, hay un libro, si pueden buscarlo, mmm, no recuerdo el título bien, lo busco y se los digo, el título, pero sí, el quebrantahuesos también se le llama Iztacuautli, desde aquí del centro, pero el quebrantahuesos tiene otras características. Esta sí se ve, ese es un águila real, pero el quebrantahuesos tiene un copetito, está aquí como plano aquí. Y el quebrantahuesos no tiene el pico tan agudo. Sí lo tiene agudo, pero, o sea, bueno, no tan agudo, sí agudo, pero tiene no tiene tanta curva. Y sus plumas, las plumas de sus patas, no llegan más abajo, sino más o menos como en lo que serían las rodillas. Y pues tiene blanco de aquí hacia arriba. Y se reconoce luego. Ustedes ahora que manejan el internet, la información en internet, pueden buscarlo en este momento y podrán ver que el quebrantahuesos hay una con el águila de aquí, digamos, o una imagen de un águila real, hay diferencia. Entonces, esta imagen está esculpida en una piedra que está en el Museo de Antropología, que la pueden ver, está detrás de es como una especie de pirámide pequeña. Algunos dicen la silla de Moctezuma, parece silla también, pero atrás es donde está el nopal, el águila y los símbolos de agua. Todo esto, pues. De ahí tomamos y coloreamos, sobre todo quisimos colorear para apoyarnos para nuestra clase, para lo que leímos también, lo leímos, por eso lo coloreamos, lo leímos en náhuatl y español, en la crónica Mexicayo, dice que que encuentran un manantial de aguas rojas, de agua azul, y por eso coloreamos ahí. Eso, para ayudarnos. ¿Cómo? Lo representaron como víbora. Eso es lo que también tendríamos que trabajar. No sabemos exactamente si de ahí se inspiraron los diseñadores o el diseñador que finalmente queda en el escudo actual, aunque el escudo actual ha tenido todo un proceso, ¿verdad? Una serie de cambios, pero también es cierto que no recuerdo bien cuándo se encuentra esta pieza que llaman hoy en día los especialistas la piedra de la guerra sagrada, porque eso también representa la guerra, esos símbolos de agua roja y azul. Pero aquí no lo vamos, en la crónica Mexicayo no dice eso en ningún momento. Por eso, para nosotros lo que representa ahí son esos dos manantiales que estamos platicando. Y nosotros quisimos lo coloreamos, perdón, a partir de esos textos en náhuatl, para nosotros trabajar mejor, porque en la piedra ya no tiene color. Posiblemente haya tenido color. Hoy en día los especialistas nos dirán, sí, parece que están descubriendo pequeños, con equipo moderno, como que algunas piedras tuvieron cierto color. No sabemos de esta todavía, pero
lo coloreamos así, lo quisimos acercar así para explicarnos mejor de esos manantiales. Pero eso está en piedra y también se está desgastando, aunque sí se reconoce bien el águila, se reconoce bien el nopal. Uh-huh. Y pues me parece que debemos seguir platicando más sobre del águila y otras cosas alrededor de Tenochtitlan que fueron nombrando también. Afortunadamente de Tenochtitlan, de Mexico Tenochtitlan, su fundación, digamos, de cuando se fundó, hay mucho texto, hay mucha información. Es uno de lo que hay más información. Pues precisamente yo entiendo, pues porque fue la gran ciudad, porque fue la ciudad que sorprendió a los españoles. Entonces yo creo que hay mucho todavía que trabajar sobre esta lámina. Bueno, vamos a tratar de contestar. Primero, Mexicalcingo, pues es una palabra así como Mexico, y también se le ha asimilado con Mexica, Mexicalcingo, pero precisamente eso es lo que tenemos que trabajar. O sea, aquí, que yo recuerde, no hay alguna piedra donde se represente Mexicalcingo. De hecho, aquí está castellanizado con G. Debemos empezar por resanar un poco, retocar. Mexicalcingo, así sí está escrito, pero no es algo fácil de traducir. Ahí está el lugar, pero Tzin es algo que en náhuatl no solo significa respeto, o como algunos dicen, reverencia, cariño, cierta consideración. A veces significa diminutivo, pero también a veces significa base, asiento, o también significa trasero o ano. Pero entonces por eso es la dificultad. Entonces este lugar ahí fue poblado por un grupo de nahuablantes o un señorío mexica, digamos, y hoy en día podemos visitar el lugar. Hay una iglesia, también dicen que hay una cueva abajo. ¿Qué podemos reconocer entonces ahí? Sí, lo dejamos ahorita así, pero nos brincamos un poquito a cal, que cal podría ser, así como está, es una raíz ¿de qué será? Los compañeros dicen que de Cali, porque Cali, como hemos visto en otras lecciones, eliminamos I, L, para que quede cal nada más, porque esa es la raíz de la palabra. Entonces ya para aglutinar ya nada más necesitamos cal. No se puede aglutinar todo. Decir Cali 5, por ejemplo, no. Bueno, aquí aparece como casa, ¿verdad? Da la idea de casa, Cali. Pero no sé si recuerden que Cali no solo es casa. Cali es una cueva, puede ser una cueva, puede ser una caja de madera, lleva la raíz Cali, una canoa, a Cali, incluso para la Huasteca, toda la cabellera es Tzoncali, o un cabello es Tzoncali, lleva la raíz Cali. ¿Por qué? Ustedes con un poco de imaginación, la cabellera es como una casa. Imagínense que pudiéramos levantar esto como una peluca y quedaría hueco por aquí, como una casa, digamos, una peluca, así. Pues una choza es así, ¿no? Entonces, esta es nuestra casa, digamos, ¿no? De la parte alta, porque Tzontli quiere decir eso, parte alta, remate, cumbre. Esta es como una casa. Porque el idioma náhuatl es así, es poético, ¿verdad? Es descriptivo, es poético. Entonces aquí cal es posible que se refiera a una cueva, porque es un lugar, ¿no? O sea, está describiendo qué hay en ese lugar. Para mí este tzin significa al pie, lugar al pie o junto a una cueva. Bueno, si tuviéramos su escritura, por lo menos colonial, podría ayudarnos, no sé, alguna casa de cierta forma. Pero lo que yo veo así, a ojo de pájaro, así muy rápidamente, digamos, un lugar al pie junto a casa, Cali, pero como cueva. Pero aquí está la dificultad, porque si ya dijimos que esta es una cueva, ¿qué pasa con Shi? ¿O acaso tendríamos Shikal? Shikal puede ser también Shikal, o sea, Shikal, pero describiendo más que esa oquedad, que esa cueva,
es como una jícara, como redonda, ajá, pero que al pie, pero que ellos, o sea, hicieron su población al pie de, junto a una oquedad con cal o xical, pero a mí me parece que me se queda corto porque es más difícil decir qué palabra es, porque me puede ser met, maguey también, o sea, por eso el parecido con mexico, pero no podría ser maguey, yo digo que no puede ser maguey, a ver qué dicen los compañeros nahuablantes de otros lugares que puedan vernos o que puedan opinar, ahí están los datos también para que nos puedan decir algo, opinar, porque no es fácil pues traducir esta palabra, pero yo estoy diciendo aquí lo que yo entiendo, porque solo tenemos, hasta ahorita, solo tenemos esto, o sea, con escritura, con alfabeto, y ahí es donde también nos hemos detenido, atorado, digamos, como en la palabra mexico. Pues me para mí no podría ser de maguey, porque no tenemos una imagen, una representación donde haya maguey, no tenemos nada más, no tenemos la escritura náhuatl en alguna piedra, en algún códice, aunque sea en la colonia, aún así no lo tenemos. Esto se hizo en la colonia, pero todavía había aquí escribanos, tlacuilos, que representaron bien la piedra y el nopal y el águila, y los personajes aquí, y los pueblos de aquí de Tenayucan y también de Culhuacan, ¿verdad? Ahí lo representaron bien. Pero en Mexicalcingo no tenemos una imagen de un códice que nos pudiera ayudar. Solo tenemos el alfabeto. Para mí, podría ser maguey, pero también puede no ser porque se está hablando de un lugar que está al pie de una oquedad. O lo otro es que se pueda referir a algo de agua, porque el agua, cuando emana, algunos dicen mellatica, pero algunos dicen mextica. Bueno, por ejemplo, en la Huasteca y en otros lugares decimos mextica, como si fuera una onomatopeya, como así cuando sale el agua, ¿no? Pero bueno, eso es en gerundio, mella se vuelve, digamos, se transforma en mextica, así, mextica. Pero algunos dicen mellatica. Aquí es lo difícil porque tenemos el alfabeto, o sea, aquí puede ser que esta X también sea doble, así, puede ser. ¿Por qué digo que puede ser una oquedad aquí? Porque algún tiempo buscando precisamente la palabra México, alguna ocasión fui ahí, por ahí cerca, bueno, ahí en la iglesia, pregunté si había algún dato, una información que me pudiera ayudar. Un pequeño folletito y decía algo como que había una cueva antiguamente. Debemos preguntar más o conocer esa cueva si es que se pudiera. Hay por ahí algunas ruinas también. Ahí cerca estaban en una obra, estaban viendo bases de construcciones antiguas y estaban sacando barro también ahí en esa época. Pues fue una ciudad importante, fue un pueblo importante, Mexicalcingo. Claro, para algunos, según esto, que es donde se mató a un mexica y se dice que por eso le pusieron Mexicalcingo, porque dicen, es que Tzin se refiere a ano, este lugar, pero entonces Tzin es ano, entonces se flechó aquí a un mexica, por eso se le flechó en el ano, así dicen algunas crónicas, pero no es exactamente lo que dice, o sea, no es que es mexica nada más, Mexicatzingo, tiene la L, en mucho donde está escrito, digamos, le ponen L, ¿verdad? Pero no sabemos por qué algunos hacen esa traducción. Claro, o sea, yo tampoco podemos decir, no es que no pudo haber sido, pero esta L ya nos cambia, ¿sí? Ya nos cambia muchas cosas, ¿no? Porque la L ya se refiere a cal. Y si hay en la tradición oral que hubo una cueva también, que es posible, porque los lugares de cuevas son muy importantes para estos pueblos. O pues algo muy simbólico. Se dice que en Xochimilco, donde está la iglesia hoy, de San Bernardino, hay cuevas. Se dice que en Tláhuac, donde está la iglesia, hubo cuevas. En México, cuando se fundó, ya escuchamos hace rato, dijimos, encontraron una cueva.
donde otro lugar, Chicomostoc, que habitaron allá los pueblos nahuas, había una cueva grande con 7 oquedades, por eso se llama Chicomostoc, se llamó Chicomostoc, lugar de 7 cuevas, pero una cueva se dice muy grande y tenía 7 oquedades. En la Huasteca, bueno, me refiero mucho allá porque lo conozco, he trabajado y sigo yendo, viniendo, para seguir aprendiendo con la gente, con los pueblos, en los rituales. Son muy importantes las cuevas porque se lleva ofrendas, se hacen ofrendas en las cuevas al viento. O sea, por eso la tradición oral también nos puede ayudar mucho para ir entendiendo por qué nombraron de tal manera tal pueblo. Claro, no es suficiente eso, ¿no? Hay que buscar en los libros, hay que buscar en la tradición oral y hay que también reflexionar un poco, hay que analizar los términos como estos y hay que escuchar, hay que usar el diccionario y hay que platicar con otros nahuablantes también y así pues sí podemos avanzar para entender, como hemos visto aquí, muchos parajes, pero eso es lo que yo puedo opinar, que hay un lugar junto a, para mí es junto a, para mí esto no, sin no significaría ano, sino al pie, junto o en la base de, un lugar que está en la base de o al pie de una, junto a una oquedad, y esa oquedad tiene, para mí, tiene emanación, pero esto también merece más explicación. Esto lo vamos a ver más adelante en la palabra mexico. Pero aquí me parece, para mí, que no se refiere al mexica, al de México, mexicatl, y que haya perdido la TL, o que se haya quedado nada más la L. Para mí, cal no exactamente se refiere a mexica, sino mexical ya tendría otra lectura. Lugar junto a, al pie de una oquedad, esa oquedad tiene agua o emana agua, pero ya aquí nos adelantamos un poco, ¿sí? Pero es necesario. De todas maneras, seguiremos yendo hacia ese símbolo